Con el fin de desencadenar todo su potencial, es esencial que entienda la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Se han escrito miles de libros sobre el tema, existen complejidades tremendas, existen referencias al consciente y subconsciente, en especial al subconsciente, a través de toda la historia humana. Al subconsciente a menudo se le llama la central de fuerza de su ser, y vamos a hablar de cómo afecta a usted más a su subconsciente al estudiar este programa. Comencemos hablando sobre la relación entre las dos mentes y qué puede hacerse para comenzar a controlar y a cambiar el programa dentro de la mente subconsciente. La mente consciente y la subconsciente están bellamente diseñadas, son un diseño maestro, si saben a qué me refiero, puesto que tienen funciones muy diferentes y trabajan perfectamente en armonía entre ellas. Tal vez una forma de ilustrarlo sería decir que la mente consciente es esta y la mente subconsciente es esta. De hecho, la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable, alrededor del 10% de su alerta consciente, y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más. Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano, significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente. ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. Primero que nada, la mente consciente es subjetiva. La mente consciente puede ver al mundo claramente, por así decirlo, con claridad y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones. En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente, es racional y además es discriminatoria. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad. Es como la parte matemática o no emocional del cerebro. La mente consciente tiene 4 funciones. La primera función es, la mente consciente identifica los datos que llegan. Y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes. Pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior. Así que digamos que camina por la calle. Camina por la calle y oye el sonido de un automóvil. Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es. Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto. Lo segundo que hace la mente consciente es que compara a ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto. Y si vive en una gran ciudad como Nueva York, verá un auto y comparará ese automóvil en movimiento con otros autos. Ha visto 100,000, tal vez millones de autos moverse y sus reflejos son muy agudos. Si vive en un país que no tiene muchos automóviles, es factible que cuando vea un vehículo en movimiento, sus reflejos serán muy lentos. La comparación se hace, por decirlo así, inspeccionando rápidamente en el subconsciente y verificando toda experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento. Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta. Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 30,000 veces la velocidad de la mente consciente. Puede echar un solo vistazo, oír un ruido o pensar un pensamiento con la mente consciente e instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación si tuviera que hacerlo conscientemente. La tercera función de la mente consciente es que analiza. Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación. Camina usted por la calle, escucha el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted. Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que estará donde usted está en un segundo, a menos que se mueva. Así que ahora lo analiza y dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo moverme o no? La respuesta es sí. Lo que hace es que se mueve, y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente, que es decidir. La mente consciente decide qué hacer después del análisis. Dice sí o no. La mente consciente funciona como una computadora binaria. Siempre dice sí o no a la información que llega. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Y esto es sorprendente, como van a ver, es en realidad una estructura brillante. Así que camina por la calle, oye el sonido, mira hacia la derecha, ve el auto moverse.
La comparación le dice que el auto se mueve hacia usted y el análisis del auto en movimiento le dice que debe quitarse. Usted dice, ¿me moveré? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Me muevo hacia adelante? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Me muevo hacia atrás? ¿Sí o no? En cuanto dice, sí, me muevo hacia atrás, esta palabra sí pasa a su mente subconsciente. La mente subconsciente al instante desencadena a todos los nervios, a todas las sinapsis, a todos los tejidos para que pueda moverse hacia atrás y quitarse de ahí. No debe quedarse sentado y pensar, ¿debo mover primero el pie derecho o primero el izquierdo? Todo lo que hace es enviar la señal a la mente consciente, apoyado por una carga, por así decirlo, o por una detonación de emociones. Entre más fuerte sea la emoción, más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato. El subconsciente se activa con las emociones. La emoción del temor, la emoción del deseo, el instinto de supervivencia, el instinto de amor. Siempre es una emoción lo que desencadena al subconsciente. De acuerdo, ¿cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un banco masivo de datos. El papel del subconsciente es almacenar y recibir datos. En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva, puesto que simplemente es la mente que obedece. Mientras la mente consciente manda, la mente subconsciente obedece. La mente subconsciente no tiene pensamientos propios. Además, la mente consciente no tiene memoria. La mente subconsciente es el asiento de toda memoria. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez y la subconsciente retener miles de millones de hechos. La relación entre el consciente y el subconsciente es que el consciente es como un jardinero y el subconsciente es como el jardín. Las semillas que plante en su mente subconsciente, la mente consciente va a trabajar para cultivarlas. En la mente subconsciente tiene toda una serie de programas diferentes. El concepto propio, que contiene toda la información, todos los temas que le son importantes y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones, para que si tiene una nueva situación similar, uno de los papeles del subconsciente es mantener su comportamiento consistente con su comportamiento previo. Así que si siempre ha tenido miedo de una situación y ve esa situación, instantáneamente temerá sin pensarlo. En una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural, usted no temerá ni dejará de temer porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias. Esto nos lleva a las 3 leyes críticas. 3 de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada por leyes mentales. La primera de estas 3 leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad. Y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones, encajen en un patrón consistente con su concepto propio. En otras palabras, hace que todas sus palabras y acciones mantengan un patrón consistente con su concepto propio o consistente con la información previa que ha alimentado. Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas y, por así decirlo, se convierten en parte de su concepto propio. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza, la forma en que se desenvuelve con otras personas, sus habilidades sociales, todo consistente con su concepto propio. El subconsciente, simplemente sin pensar en ello, hace que todo esté consistente con eso, y cuando se siente bien, su concepto propio es positivo, tiene un resorte en sus pasos, su lenguaje corporal tiene confianza, valor, es extrovertido, etc. Y cuando se siente negativo, su concepto propio es negativo y actúa negativamente. Esto nos lleva a la segunda ley. Esta ley es la de la concentración. De hecho, es la 9ª ley de la que hemos hablado desde que comenzamos. La ley de la concentración es muy importante. Es tan importante. De hecho, cada una de estas leyes es tan importante en su lugar como para ellas mismas poder controlar su destino. La ley de concentración simplemente dice esto. Dice que lo que coseche, crecerá. Lo que coseche, crecerá. Lo que piense usted una y otra vez, crece en realidad. Es muy simple. Antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo y la forma en que se explica es, imagine que esta es la capacidad total que se tiene
Y cuando envía un pensamiento hacia acá, ocupa un cierto espacio. Y todo el resto de capacidad mental este es su pensamiento, se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente. Pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente, más su capacidad mental estará comprometida a pensar sobre esta idea. Hasta que llegue a un punto en el que esta idea llegue a ser tan consistente que ya no piense en otra cosa. Y al no pensar en nada más, comenzará a establecer este campo vibratorio. La mente subconsciente es el centro de la ley de atracción, y la ley de vibración y la ley de radiación. Comienza a establecer este campo de vibración que envía energía-pensamiento consistente con lo que está pensando y lleva a su vida a personas y circunstancias en armonía con dichos pensamientos. Solo debe mirar a su alrededor y debe decir, ¿en qué estoy pensando todo el tiempo? ¿En qué estoy recapacitando todo el tiempo? Y la regla básica con respecto a la ley de concentración es concentrarse en algo, pensar lo que quiere que pase y no sobre lo que teme. Y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie, y esa es la ley de sustitución. Ahora, la ley de sustitución, como me han dicho muchos de mis graduados, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy simple. Se basa en un hecho que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es como una aspiradora, no se queda vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, debe derribarlo con un pensamiento positivo. Puede reemplazar un pensamiento con otro. Reemplazar un pensamiento con otro. Y si hace eso en forma consistente, si reemplaza cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, cualquier pensamiento autolimitante y expectativas negativas, cualquier cosa que lo retenga, temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa, si lo reemplaza con un pensamiento de deseo, esta es la clave: temor contra deseo. Si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea. Eventualmente, debido a la ley de sustitución, tendrá menos y menos tiempo y menos emoción de pensar en lo que no quiere. ¿Por qué las personas tienen éxito? Simplemente por esto. En la Biblia se dice, a aquel que tiene se le dará más, y a aquel que no tiene, aquello que no tiene se le quitará. Lo que significa simplemente es esto: los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y es porque los ricos piensan en riqueza y en bienestar todo el tiempo. ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en carencias, pérdidas y limitaciones, peligro, temor, fracaso, todo el tiempo. Así que si quiere desencadenar su potencial, si quiere ir directo a las estrellas, debe usar la ley de sustitución y mantener la mente en lo que desea. Use la ley de concentración para luchar continuamente por los resultados que desea. Esté centrado en soluciones y no centrado en problemas, centrado en las metas y no centrado en las leyes. Y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones y todo hasta el punto donde entrarán en su vida las personas y circunstancias que armonizarán con ello. Ahora, ¿cuál es la cosa más poderosa que puede hacer? Simplemente es esto: el éxito comienza cuando se toma un control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Todo vuelve a la ley de control. Hablamos de ella al principio. El control a propósito y sistemático se acepta mejor diciendo una y otra vez: me agrada mi persona. Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y cuando repite me agrada mi persona, o mejor aún, me amo a mí mismo una y otra vez, lleva esto a su mente subconsciente más y más y piensa de sí mismo en términos positivos. Cada vez más desecha pensamientos de inferioridad, negatividad, temor, fracaso, rechazo, etc. Y más programa los datos previos en su computadora subconsciente, que es consistente con una alta autoestima, eficacia personal y un desempeño personal excelente. La clave hacia su éxito en la vida
es usar el poder de su mente subconsciente, programarlo con sus pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consistentes con un alto desempeño y mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que teme. No olvide, lo único en el mundo que puede controlar es su pensamiento. Lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes. Si hace eso, todo lo demás será posible para usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles. Liberando sus frenos. Hace muchos años, cuando comencé a estudiar las emociones negativas, el punto más crítico que descubrí fue que no se puede hacer ningún progreso hacia la salud, la felicidad, el amor y el cumplimiento del potencial mientras se insista en mantener intactas las emociones negativas. Y lo único bueno de las emociones negativas, si es que tienen algo de bueno, es que las emociones negativas no son permanentes. Lo dice hasta Sigmund Freud, no hay un lugar permanente para las emociones negativas en el subconsciente. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o patrones de respuesta negativos que pueden eliminarse, y el punto inicial para eliminarlos es entender de dónde vinieron y entender cuáles fueron los factores causales, volviendo a la niñez temprana, que desencadenó el desarrollo de las emociones negativas y nos han dado como adultos una predisposición a ser negativos de una u otra forma. Esto nos lleva al condicionamiento de la niñez temprana. Recuerden que ya dijimos que el punto inicial de los patrones de hábitos negativos compulsivos e inhibitorios era la crítica destructiva. La crítica destructiva es el gran destructor. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior y las deja caminando en círculos por fuera. Muchas personalidades han sido minadas y destruidas, mucha autoestima ha sido puesta de lado como resultado de la crítica destructiva más que cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el gran asesino. Ahora, ¿por qué es eso tan malo? Sabemos que los niños en sus primeros años y al ir creciendo tienen una necesidad tremenda de amor y aprobación de sus padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la razón número uno de la enfermedad mental en los adultos es el retiro de amor o el amor no expresado. Sabemos que cualquier persona con prestigio, una persona que es importante para un niño, tiene un impacto enorme en ese niño, y los niños hasta la edad de 6 años tienen muy poca habilidad para discriminar entre una crítica válida y una crítica inválida. Lo que esto significa es que todo lo que diga un padre o un pariente mayor o una persona mayor, cualquier cosa que diga una persona de prestigio o una persona importante para un niño es aceptada como cierta. Es aceptada como una representación válida de la realidad. Si una madre dice eres un niño malo, o si un papá dice eres flojo, si alguien dice no eres dependiente, o si alguien dice que somos estúpidos o tontos o feos, el niño no tiene capacidad alguna para discriminar entre lo válido y lo no válido. Ese niño acepta eso como una verdadera representación de la realidad. Va más allá de la mente consciente, va directamente al subconsciente y ahí se queda. Muchos de nosotros como adultos aún estamos viviendo en base a la información negativa que recibimos cuando éramos niños. Y después como adultos, ¿qué decimos? Pues decimos así es como soy, o siempre he sido así, o algunas personas dirán, pues es de familia, tu padre era así, los hijos son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde viene? Nada de estas cosas es de familia. Por ejemplo, cuando estaba creciendo, mis padres habían sufrido la depresión y la depresión les produjo un impacto enorme. Y cuando hablábamos de comprar algo, lo recuerdo muy bien, mis padres se ponían muy tensos y decían, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Tenían una mentalidad de carencia, esta mentalidad de no podemos pagarlo toda su vida. Y luego yo crecí y aunque nunca he experimentado la depresión, y la mayoría de ustedes, 10, 20, 30, 40 años después, aún estamos diciendo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Aún tomamos como base esas frases críticas, esas frases emocionales que usaban nuestros padres. Tal vez sus padres les decían como mi padre me decía a mí una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Nunca acabas lo que empiezas. Eres un flojo, nunca acabas lo que empiezas. Y cuando fui adulto tuve muchos problemas para acabar lo que empezaba. Al acercarme al final de la tarea, comenzaba a sentirme ansioso y buscaba cualquier excusa por posponerla o retrasarla.
El segundo factor que nos predispone a emociones negativas es la falta de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan al grado en que reciben una alta calidad y una alta cantidad de amor de sus padres. Existe una relación de 1 a 1 entre la cantidad de amor, la calidad de amor y una personalidad sana. Ese amor negado o la privación de amor es la causa clave de la infelicidad, la negatividad y la enfermedad mental en los adultos. Para que un niño se sienta realmente amado, el niño debe tener padres con buenos conceptos, y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus padres, que a su vez fueron víctimas de sus padres. Un escritor famoso dice que todo el mundo es víctima de una víctima. Todos son víctimas de víctimas. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor forma posible, pero ellos mismos fueron víctimas de víctimas. Y para que un niño se sienta realmente amado, deben existir 3 condiciones. La condición número 1 es: los padres deben amarse a sí mismos. Los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden, nunca le podrán dar más amor a otros que el que sienten por sí mismos. Si no se aman a sí mismos, no pueden amar a sus hijos. Si tienen un poco de amor por sí mismos, deben difundirlo en sus hijos. Si tienen poco amor por sí mismos y es absorbido por sus esposos, entonces, a veces, aunque deseen amar a sus hijos, no tienen amor que darles. Sus padres querían amarlos y en muchos casos no tenían amor para darles, y eso es porque nunca lo recibieron cuando crecieron. El segundo requisito es: los padres deben amarse mutuamente. Para que un niño crezca sintiendo confianza en sí mismo, crezca sintiéndose amado, a salvo y seguro, debe crecer en un ambiente donde los padres se amen. No hay nada que le dé más temor a un niño que crecer en un hogar donde los padres peleen entre sí, donde los padres no se amen, donde haya dificultades, porque el niño siempre tiene una tendencia, primero que nada, ser una víctima, pues al niño se le grita y se le vocifera, y entonces cree que la razón por la que mamá y papá pelean es su culpa. Ahora, una investigación interesante: como hay muchas familias de un solo padre, la investigación interesante muestra que cuando uno de los padres se va como resultado de una separación o un divorcio, los niños que quedan invariablemente están convencidos de que la razón por la que el otro padre se fue se debió a algo que él hizo. Y es importante que si un matrimonio o una relación va a terminar y uno se va a ir, que el padre que se quede les diga a los niños una y otra vez que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo nada que ver con ellos. Solo tuvo que ver conmigo y con papá, conmigo y con mamá. No tiene nada que ver con el niño. El niño necesita oírlo muchas veces antes de que se sienta confiado y seguro. Y por supuesto, siempre es mejor que un niño sea criado por un padre que lo ama que por 2 padres que no se aman. Una tercera condición que debe cumplirse si no quiere que exista la falta de amor es que los padres deben amar al niño. Los padres deben amar al niño. Bueno, esto parece muy obvio y muy lógico. La verdad es que, y esto es lo más difícil para usted y para mí como adultos, que ni siquiera lo pensamos, que es posible que nuestros padres no nos quisieron. No porque no lo intentaran, querían amarnos y tenían la intención de hacerlo, desde luego, etcétera, etcétera, pero simplemente como tenían conflictos mutuos y problemas sin resolver con sus padres, y sufrieron la guerra y la depresión, tenían que hacer carrera y otras responsabilidades, nunca lo lograron totalmente. ¿Entienden? Esa fue la dificultad. Lo deseaban, pero nunca lo lograron. La única forma en que puede amarse a un niño es pasando una gran cantidad y calidad de tiempo con el niño. Tiempo en gran cantidad y calidad con el niño. 10 minutos al día no bastan. Los niños se consideran valiosos según el grado en que las personas más importantes en su vida pasen tiempo con ellos. Si las personas más importantes en su vida, sus padres, solo pasan poco tiempo con ellos, los niños concluyen que la razón para ello es que tienen muchos defectos, que hay algo esencialmente malo en ellos y que por eso sus padres no pasan más tiempo con ellos. Los niños no piensan con la razón, lo hacen en forma emocional. Solo piensan: mi padre está aquí, me ama, y si no pasa tiempo conmigo, él o ella no me aman. Y si cualquiera de esas 3 condiciones existió o más cuando estaba creciendo, los padres no se amaban a sí mismos o no se amaban mutuamente, o tal vez no lo amaban porque nunca lo lograron, aunque querían. Entonces usted debe haber crecido en conjunción con la crítica destructiva que se llama culpa. ¿Y qué es la culpa?
Pues simplemente la culpa es un sentimiento de no valer mucho. ¿De dónde sacamos este sentimiento? Lo obtenemos cuando continuamente gente importante nos critica en nuestra vida y simultáneamente no nos dan el amor que necesitamos. Sentimos que no valemos mucho o que no valemos nada. Y un sentimiento de culpa nos lleva a un sentimiento de falta de mérito, falta de valor y culpa. Y esa culpa, ese sentimiento de falta de mérito, es el mayor problema del siglo XX, la principal fuente de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedad psicosomática, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Es el profundo sentimiento de culpa y falta de mérito que se expresa o se esconde en los pensamientos o en la actitud: no valgo suficiente, no valgo suficiente. No valgo suficiente. Ya hablamos de la autoestima y de lo importante que es. La autoestima significa me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho. Las personas que han sido criadas con críticas destructivas durante su vida no solo no se agradan a sí mismas, no sienten que sean lo bastante buenas para nadie, y en muchos casos están llenos de odio por sí mismos. Se odian a sí mismos, se autocondenan o se detestan. Y verán que esto sale en sus conversaciones y sale en sus relaciones con otras personas. Las personas que no se quieren a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, simplemente no son capaces de ello. Las personas que piensan que no son buenas para nada siempre lo hacen aflorar, siempre será un problema. Ahora, ¿cuál es la razón principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene de tres fuentes negativas: padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Una de las tres. Cualquiera de estas tres usa la culpa. De la culpa se valen y aprovechan, en especial los padres y las organizaciones religiosas, por dos razones. Una es el castigo. La culpa se usa para castigarnos. Cuando estamos creciendo, el castigar es la forma más fácil de hacer que uno se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentir mal castigándonos físicamente o sermoneándonos o regañándonos. Y el castigo es una forma muy eficaz de irnos conformando o de conseguir que hagamos lo que los demás quieren. La segunda razón por la que se usa la culpa cuando se practica en forma consciente, y algunas organizaciones la practican así, es para tener más control emocional en especial, porque se puede controlar a una persona emocionalmente con culpa y manipular su comportamiento. Hay muchas organizaciones que usan la culpa como una herramienta de control y manipulación. Si puede controlar a las personas con suficiente fuerza y en forma emocional, puede conseguir su dinero, puede conseguir su tiempo, puede conseguir su compromiso, demandar sus recursos, etc. Muchas organizaciones usan la culpa para aplicar un castigo. Muchas organizaciones de caridad que se anuncian por televisión, en especial las de causas benéficas que involucran a niños o a personas incapacitadas, usan un sentimiento de culpa. A usted le va tan bien que debe sentirse culpable por estas personas que sufren. O envíenos algo de dinero y eso se encargará de su culpa por un momento hasta que lo incluyamos en nuestra lista de correo, etcétera. Y la culpa es un estándar. ¿Por qué se usa tan comúnmente? Pues primero que nada porque casi todos nosotros la tenemos en mayor o menor grado. Y número dos, es fácil. La culpa es fácil. ¿Por qué nuestros padres la usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres la usan con nosotros? Nuestras madres pueden controlarnos con la culpa en un cuarto repleto. Nuestra madre puede controlarnos a miles de kilómetros por teléfono. Los padres usan la culpa en sus hijos porque sus padres usaban la culpa en ellos y así sucesivamente. Es lo más fácil, no existe un esfuerzo físico. Puede hacerse con una mirada o de reojo o una palabra. Ya sabe que las personas siempre buscan lo más fácil. Esté alerta. Ustedes han sido criados en un ambiente donde se les ha hecho sentir culpa y casi todos lo vivimos. Debemos entender que la culpa es como una letrina o bacterias emocionales negativas que se colocan en la raíz de su psique o su subconsciente y activan todas las demás emociones negativas: furia, odio, envidia, resentimiento, frustración y duda, temor, etcétera. Las crea y las activa a todas, y la forma para en realidad deshacerse del centro es exorcizarlo, extirparlo. Y es lo que vamos a hacer el resto de esta sesión. Primero, ¿cómo podemos saber si nos criaron con sentimientos de culpa? Bien, a esto le llamamos la manifestación adulta de la culpa. Manifestación adulta de la culpa. ¿Puede saber, probándose a sí mismo, cuánto de esto tiene? Número 1,
La manifestación adulta de la culpa es que tiene sentimientos de inferioridad, sentimientos de inadaptabilidad y de no merecer las cosas. No siente que merezca que le pasen cosas buenas. Si una persona ha sido criada con crítica destructiva y se le hace sentir culpa, entonces cuando logra éxito, aún con un tremendo esfuerzo, tiene una tendencia terrible de sentir que no se lo merece. A esto se le llama, por cierto, temor al éxito. El temor al éxito es solo otra forma de decir que la persona que ha estado condicionada a pensar de sí misma como poco valiosa o no lo bastante buena, se siente muy incómoda cuando experimenta el éxito. Se siente muy tensa y a disgusto. Realmente si sienten demasiada tensión comienzan a aspirar cocaína, a beber demasiado alcohol, se enredarán en comportamientos autodestructivos, tendrán una sensación tremenda de ansiedad, como si alguien fuera a descubrir algo de ellos. Hay un libro en la librería que dice, si me está yendo tan bien, ¿por qué me siento como un impostor? Tienen el llamado síndrome del impostor. ¿Alguna vez ha tenido éxito en algo y la gente ha ido a usted a decirle, vaya, hiciste un excelente trabajo, o eso es maravilloso, aunque haya sido muy duro para usted, y sintió que los demás iban a descubrir, siente como que, es decir, que iban a descubrir que realmente no es bueno, que solo fue un fraude, solo un accidente, y por supuesto es lo que dice, fue coincidencia, fue un accidente, la verdad, no sé ni cómo lo hice. Hacen todo lo posible por huir de ese sentimiento de inferioridad y de no merecer las cosas. Estén muy alertas. La segunda manifestación adulta de la culpa es la autocrítica destructiva. Hay una línea de un gran poeta que dice, aquellos a quienes se les hace mal, hacen mal a su vez. Los niños a muy temprana edad, a veces a la edad de 2 o 3 años, comienzan a menospreciarse, se desgarran, hasta se golpean y se castigan físicamente si se les critica demasiado. Siempre dicen el equivalente de no valgo suficiente o no soy muy bueno, y se castigan a sí mismos. Y la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento escondido de culpa e insuficiencia. El número 3 es que fácilmente manipuladas por la culpa, las personas pueden jalar sus cordones de culpa en forma muy simple. Realmente vemos que existen dos tipos de personas en el mundo, los lanzadores de culpa y los receptores de culpa. Invariablemente, estas personas se atraen mutuamente. Y por supuesto el lanzador de culpa es la persona que se identifica con el padre que lanzó la culpa y el receptor es la persona que se identifica con el que atrapó la culpa. Pero los lanzadores y los receptores de culpa se unen, se equilibran perfectamente, se establecen y forman una nueva generación de lanzadores y receptores de culpa. Podemos decir que usted es fácilmente manipulado por la culpa, porque ha estado muy bien condicionado. Su jefe puede tirar de su cordón de culpa, una persona en un autobús puede tirar de su cordón de culpa, una sobrecargo puede tirar de su cordón de culpa. Esté muy alerta a esto. La cuarta manifestación de culpa es que usted la usa. Usa la culpa y culpa a otro generosamente. ¿Por qué? Pues si ha funcionado en usted, la hará funcionar en ellos. Le parecerá que es un intercambio, un trato muy justo. Usa la culpa y la culpabilidad y se convierte en la base de sus relaciones con los demás. Cuando algo sale mal, les echa la culpa a ellos. Algo sale mal, culpa a alguien más. En cuanto hay un problema, busca a quién culpar. Un experimento muy interesante con la cámara escondida hace algunos años, fue que hicieron una plancha de hielo y la pusieron en la acera sin que nadie los viera. No hacía mucho frío, pero lo hicieron y observaron cómo reaccionaban las personas cuando pasaban por ahí, cuando caminaban por ahí, llegaban a esa plancha de hielo, se desequilibraban y se resbalaban, y lo primero que hacían era observar a la persona más cercana a ellos, enojados, verdaderamente furiosos. En otras palabras, buscaban a quién culpar. Y si no había nadie cerca de donde habían caído, se levantaban otra vez, miraban a su alrededor, no había nadie y entonces pateaban el piso, pateaban con fuerza y se iban. Nuestra tendencia natural cuando algo sale mal es buscar a alguien o algo a quien culpar, en especial si nos criaron con una culpa continua. Y la quinta manifestación es lo que llamamos lenguaje víctima. Ahora recuerden que hablamos sobre la ley de concentración. Dice, lo que siembras cosecharás. También dice, si usas lenguaje de víctima, mantienes viva la culpa, la refuerzas, la edificas, la cultivas, la utilizas. El lenguaje víctima es lenguaje como no puedo,
No puedo. Cuando dice no puedo, no puedo, no puedo, envía un mensaje a su mente subconsciente y la mente subconsciente comprende que está inhabilitado, que no tiene control, que es una víctima. Y cuando desea poder hacer algo, su mente subconsciente retroalimenta su mensaje y dice no puedes, no puedes. Y lo segundo que dice es tengo que, y otra vez no tengo control, no estoy a cargo. Pero existe otra expresión del lenguaje víctima que debemos evitar, y es esta: trataré. Trataré, sea lo que sea, trataré. ¿Qué significan las palabras trataré? Pues déjenme decirles qué significan. Significan voy a fracasar y lo digo anticipadamente para que no me vengan con represalias. En otras palabras, dice trataré de llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es tal vez llegue tarde y no pueden reclamarme porque dije que trataría. Cuando una persona dice trataré, está disculpando su fracaso por anticipado. Si fuera al doctor y el doctor lo examinara, lo auscultara y le dijera, pues está en pésimas condiciones, tendremos que intervenir, debemos llevarlo al hospital ahora mismo, me sorprende que haya llegado aquí. Usted dirá, bueno doctor, espero que haga un buen trabajo. Y él dice, trataré. Si él dice eso, usted seguramente buscará otro médico. O si va a un abogado. Lo culpan de algo y va a un abogado y le presenta su caso y dice, oiga, va a defenderme, y él dice, trataré. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, he estudiado el caso y por lo que veo no hay mucha esperanza, pero lo tomaré de todos modos. Trataré son los que tratan de conseguir que les pague por anticipado. Otro juego de palabras que no debe usar. Por cierto, con respecto a trataré, lo que debe decir es lo haré o no lo haré. No trataré. Si alguna vez en nuestro negocio, tenemos un negocio muy activo, si llamamos a alguien y le pedimos alguna cosa o algún trabajo y dice trataré de conseguirlo para el viernes o trataré de terminarlo a tiempo, al instante sabemos que lo que quiere decir es que quiere sentirse libre, no comprometerse. Así que nunca dejamos que nadie se vaya con un trataré, debe ser hecho o no, y queremos obtener una seguridad. Si hace falta, nosotros lo hacemos. Cuando dicen trataré, lo que están haciendo es que se están lavando las manos. Esté alerta, la otra palabra es desearía. Dicen que un deseo es una esperanza o una meta sin energía detrás. Desearía. ¿Qué significa un deseo? Desearía significa que me gustaría tener algo, pero sé que nunca lo podré tener. Cuando dice desearía bajar de peso, ¿qué significa? Las palabras no dichas son, pero sé que no puedo. Porque no, por las excusas que tiene y el metabolismo que tiene y los problemas, etcétera. Siempre hay razones por qué debe salir, etcétera. Desearía dejar de fumar, desearía estar en forma. Desearía, desearía, desearía. Cuando usa la palabra desearía, le muestra al subconsciente que esto es algo que no cree que le sea posible lograr o adquirir. Entonces el subconsciente descarta completamente esto como meta y no le da energía, ni motivación, ni impulso, ni deseo de lograrlo. Así que esté muy alerta al lenguaje víctima. Esté alerta a la expresión sí, pero. O lo haría, sí, pero. Alguien le dice, haga esto, y usted dice, sí, pero. La palabra pero, por cierto, es el gran borrador. Si una persona le dice, podría incrementar sus ingresos o incrementar su rendimiento, ser una persona mejor o más feliz o bajar de peso o lo que sea, no importa. Y usted dice, sí, pero. Lo que está diciendo es que está borrando toda la aseveración que ha dicho antes. Manda un mensaje a su subconsciente que dice, no hay posibilidad. Y no hace esfuerzo, no otorga energía, no ejerce capacidad alguna hacia el logro de esa meta. Y las personas que han sido criadas con culpa tienen 5 cualidades o 5 manifestaciones de adultos. Una es que se sienten inferiores, se sienten inadecuadas, sienten que no merecen que les pasen cosas buenas. Estén muy alertas a eso. El número 2... se autocompadecen continuamente, usan la autocrítica destructiva. El número 3, usan la culpa y la culpabilidad en ellos y en otros. El número 4, son manipuladas por la culpa. Y número 5, usan lenguaje víctima. Así que, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? ¿No es sorprendente cómo se aclara esto? Este pizarrón, todo se borra. Tengo una varita mágica cuando me voy a sentar al escritorio. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? Para deshacerse de la culpa... este es el proceso. Tiene algunos pasos importantes. Número 1, el primero de la lista, elimine la autocrítica. Elimine la crítica autodestructiva. En otras palabras,
Nunca diga nada destructivamente crítico de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que diga usted como cierto, como un mandato. Así que no diga nada de sí mismo que no desee sinceramente que sea cierto. No diga estoy cansado, estoy gordo. No diga no puedo o debo. No diga nada a menos que quiera que sea cierto. Las palabras que van después de la palabra yo son las palabras que su subconsciente registra como mandatos, excepto cuando dice yo desearía o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable en términos positivos sobre usted. Me gusta mi persona, puedo hacerlo, lo haré, escogí hacerlo, pero nunca diga no, no puedo. Número 2 es no dejarse manejar por la culpa. Rehúse ser manejado por la culpa. Porque cada vez que le permita a alguien que lo manipule por la culpa, ¿sabe qué pasa? Refuerza y hace más poderoso el efecto de la influencia de la culpa en su vida. Cuando yo crecí, debo decir que yo crecí en una familia que estaba muy influenciada por la religión negativa. Realmente mi madre, Dios la bendiga, tenía un cinturón negro en el pecado e hizo un trabajo verdaderamente soberbio en ello. Y yo tardé en sobreponerme. Cuando me casé con Bárbara, ella también venía del mismo tipo de familia y recapacitamos. Hay una hermosa respuesta cuando uno de los dos caía de nuevo en los viejos patrones. Decía, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Solo diga, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Y no deje que las personas lo manipulen usando la culpa. El número 3, no use la culpa o la culpabilidad y anuncie que no va a usarla. No la use en otras personas y permita que sus hijos o su cónyuge digan lo mismo. No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Repítalo una y otra vez. Y si la otra persona le dice eso es lo que trato, contéstele no va a funcionar. Y no funcionará. Es que la culpa solo funciona mientras usted no sepa que está siendo usada en usted. El número 4 es lo que llamamos la ley del perdón. Es la más importante de todas. Realmente es el centro, es el meollo de toda esta sesión. La ley del perdón simplemente dice que usted está sano mentalmente hasta el grado en que pueda perdonar libremente y olvidar las ofensas. Que su habilidad para perdonar a los demás es la clave que determina su felicidad y su éxito en la vida. Su habilidad para perdonar a los demás es la única forma de eliminar la culpa. Su disponibilidad para perdonar a los demás y olvidar ofensas es el determinante más importante de si usted está o no totalmente integrado y es un adulto que funciona como ser humano. Porque la tendencia de culpar y de guardar rencores es una tendencia patológica infantil que la poseen todas las personas que están enfermas mentalmente. La habilidad para olvidar, para perdonar libremente, es la marca del ser humano realmente iluminado. Ahora, acepte eso como real. Hay 4 personas a las que debe perdonar. Número 1, perdone a sus padres. Perdone a sus padres por todo lo que le hayan hecho para herirlo. La mayoría de nuestras investigaciones muestran que casi todos nuestros problemas como adultos se remontan a no estar dispuestos o no poder perdonar a nuestros padres por algo que hicieron que nos hirió. Perdónelos un 100%, escríbales, llámeles por teléfono, dígales, o cuando menos perdónelos en su corazón, pero perdone a sus padres. Número 2, perdone a los otros. Perdone a todos los demás. Perdone a todos los que lo hayan herido de algún modo, por cualquier cosa, y déjelo así. Ahora, hay muchos que dicen no puedo perdonar a esa persona por lo terrible que me hizo, pero recuerde esto, el perdón es perfectamente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, solo tiene que ver con su paz mental y con su propia integridad mental. Número 3, perdónese a sí mismo. Perdónese por todas las cosas débiles, tontas, insensatas y estúpidas que haya hecho, porque todas las personas han hecho cosas tontas, insensatas, estúpidas y ridículas, pero perdónese en un 100%. Y finalmente, la última parte de esto, si ha hecho algo que hirió a alguna persona, vaya a disculparse. Es sorprendente el hecho de vidas que se arruinan año tras año por personas que no tienen la fortaleza intestinal, las agallas y el valor para decir lo lamento. Una de las cosas más importantes es desarrollar carácter
Hasta el grado en el cual hacemos las cosas que son muy difíciles para nosotros, hasta el grado en el cual hacemos las cosas que sabemos que están bien, aunque sean difíciles, en especial cuando son difíciles emocionalmente. Y la clave para deshacerse de la culpa, la clave para ser una persona total y completamente positiva, es perdonar a los demás. Perdone a las personas con quienes ha sostenido una relación, perdone a sus jefes anteriores, perdone a los amigos que lo han herido, perdone las inversiones que estuvieron equivocadas, perdone a los jefes que lo despidieron, perdone a sus padres, perdone a todo el mundo. Desarrolle una actitud hacia la vida con la que rehúsa guardarle rencor a los demás. Solo repita una y otra vez: los perdono a él o a ella por todo. Los perdono por todo. Los perdono por todo. Y eso es todo. La clave para librarse de las emociones negativas es rehusarse totalmente a continuar con cualquier situación negativa. No olvide que es un acto muy egoísta y será tan egoísta como usted quiera. El acto del perdón lo libera y libera a la otra persona y le garantiza que se moverá rápidamente hacia el cumplimiento de su potencial. Para tener éxito, una mujer debe ser mejor en su trabajo que un hombre. Golda Muchos creen que lograr todo lo que uno se propone es cuestión de talento, de suerte o de tener contactos poderosos. Se dicen a sí mismos que no tienen lo necesario, que no nacieron con las condiciones adecuadas, que quizá no es su momento. Y así justifican la inacción. Pero lo cierto es que ese momento perfecto nunca llega. Yo, Brian Tracy, descubrí que el éxito no depende de factores externos, sino de una decisión interna. Comprometerse por completo con sus metas. No es cuestión de esperar a sentirse listo. Es cuestión de decidir avanzar, incluso con dudas, incluso con miedo, porque toda meta, sin importar su tamaño, se alcanza con pasos pequeños, constantes, y con una voluntad que se rehúsa a rendirse, no importa dónde está hoy. Lo que importa es lo que elige hacer a partir de ahora. Usted puede cambiar su historia si cambia su enfoque. Puede lograr lo que quiera si está dispuesto a pagar el precio del esfuerzo. Su vida no está limitada por sus circunstancias, sino por sus creencias. Y cuando esas creencias cambian, todo cambia. Su confianza aumenta, su energía se eleva y su mundo se transforma. Recuerde esto: su futuro no está escrito. Se construye y empieza con una decisión: no detenerse hasta lograrlo. Lograr lo que uno se propone no es una cuestión de deseos, ni siquiera de talento. Es una cuestión de decisión. Una decisión firme, total, sin excusas. Desde pequeños nos han enseñado a soñar, pero rara vez nos enseñan a ejecutar. Nos llenan de frases bonitas, de ideas grandiosas, pero nadie nos habla del precio. Nadie nos prepara para los días en que no habrá motivación, ni resultados, ni reconocimiento. Y sin embargo, esos días son los que construyen el éxito verdadero. No el entusiasmo del principio, ni la gloria del final, sino el compromiso silencioso del camino. Lograr lo que te propones significa estar dispuesto a pagar el precio completo, sin garantías, sin atajos. Significa levantarte una y otra vez, aun cuando todo parece ir en contra. Porque no se trata de lo que haces cuando te sientes inspirado, sino de lo que haces cuando no tienes nada más que tu determinación. Yo, Brian Tracy, he trabajado con miles de personas alrededor del mundo. Algunas con menos talento, menos recursos, menos oportunidades. Pero lo lograron. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión inquebrantable. Voy a lograrlo, sin importar cuánto tarde, sin importar cuántas veces falle, sin importar quién no crea en mí. Y esa clase de decisión tiene un poder que lo cambia todo. Porque cuando uno decide desde lo más profundo, las circunstancias empiezan a doblarse, la mente se adapta y la acción se vuelve inevitable. No se trata de tener confianza al principio, se trata de actuar aunque la confianza no esté. Porque la verdadera confianza viene después como recompensa del movimiento constante. Tú puedes lograrlo, pero primero tienes que dejar de preguntarte si puedes. Tienes que asumir que sí y trabajar como si no hubiera otra opción. Porque cuando te quitas la salida fácil, tu mente despierta, tu energía se enfoca y tu carácter empieza a moldearse. No esperes sentirte preparado. La preparación llega en el proceso. No esperes la señal perfecta. La señal es tu decisión. Lo único que necesitas para empezar es quererlo con tanta fuerza que ya no puedas seguir justificando tu parálisis. A partir de ahí, todo cambia. ¿Quieres lograr todo lo que te propones? Entonces empieza por dejar de desearlo y empieza a exigirlo de ti mismo. El deseo es pasivo, la exigencia es acción, y nadie alcanza sus metas desde la pasividad. Se logran cuando uno se vuelve imparable,
aún con miedo, aún con dudas, aún con obstáculos. Porque el éxito no le pertenece al más listo ni al más fuerte. Le pertenece al que no se detiene. Nadie fracasa por falta de capacidad. La mayoría fracasa por falta de claridad, porque la mente no puede construir lo que no puede visualizar. Si no sabes con precisión lo que quieres, tu energía se dispersa, tu esfuerzo se diluye y tu voluntad se desgasta. Quieres muchas cosas al mismo tiempo, pero no estás comprometido con ninguna. Deseas una vida diferente, pero no estás dispuesto a dejar la vida que conoces. Y así pasan los días, los meses, los años. Sigues caminando, pero en círculos. Sigues moviéndote, pero sin dirección. Y te preguntas por qué no avanzas. La respuesta es simple. No has decidido qué quieres lograr con todo tu ser. Y mientras esa decisión no exista, la vida seguirá siendo una repetición predecible de lo mismo. Lo que transforma tu destino no es un deseo general. Es un objetivo específico. Un propósito que te quita el sueño. Una meta tan clara que puedas verla con los ojos cerrados. Porque cuando sabes exactamente hacia dónde vas, cada decisión se vuelve más sencilla. Sabes qué decir que sí. Sabes qué rechazar. Sabes qué ignorar, elimina la confusión, disuelve la duda y lo más importante, le da sentido a tu sacrificio. Nadie puede sostener el esfuerzo sin una razón poderosa. Y esa razón nace de un objetivo que arde por dentro. No uno impuesto por otros, no uno que suena bien, sino uno que te mueve, que te exige más de ti mismo, que revela tu verdadero potencial. La claridad no aparece por accidente. Se construye con preguntas profundas. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Por qué quiero lograrlo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar atrás? ¿Qué versión de mí debe morir para que la nueva pueda nacer? Porque la claridad no solo implica saber lo que se quiere, sino también lo que ya no se está dispuesto a tolerar. Y cuando llegas a ese punto de no retorno, cuando ya no puedes seguir viviendo en contradicción, entonces tu energía se libera. Y con esa energía enfocada puedes romper cualquier límite. Muchos hombres se sienten vacíos no porque no trabajen, sino porque no trabajan en lo que realmente importa para ellos. Llenan sus días de tareas, de obligaciones, de distracciones, pero su alma permanece apagada. Y lo más peligroso no es fracasar, es tener éxito en lo que no importa. Por eso, antes de avanzar, detente y pregúntate, ¿esto que persigo realmente nace de mí o lo estoy haciendo por costumbre, por presión o por miedo? Solo cuando tu objetivo es auténtico puedes sostenerlo. Solo cuando nace de tu verdad más profunda puede convertirse en una misión. Y esa misión, cuando está clara, se convierte en la fuerza más poderosa que existe. No necesitas saber todo el camino, solo necesitas saber cuál es el destino. Porque el cómo aparece cuando el por qué es innegociable. Tu mente empieza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Tus pasos se vuelven más firmes, tu mirada más segura y tu actitud más valiente, porque ya no caminas como quien duda, sino como quien ya se decidió. Y eso lo cambia todo. El compromiso verdadero no es una emoción, es una decisión irrevocable que permanece, incluso cuando la emoción se desvanece. Muchos hombres empiezan con fuerza, con entusiasmo, con el impulso de una nueva meta, pero ese impulso se apaga tan pronto aparece la incomodidad. Y entonces se dicen a sí mismos que ya no están motivados, como si eso fuera una justificación válida para abandonar lo que dijeron que era importante. Pero la verdad es que si solo avanzas cuando te sientes bien, nunca llegarás a ningún lugar significativo, porque las metas reales no se logran con comodidad, se logran con consistencia. Y la consistencia es hija del compromiso, no del ánimo, no del deseo, del compromiso profundo que no necesita sentirse listo para seguir adelante. La diferencia entre el que logra sus metas y el que se queda a medias no es el talento, ni la suerte, ni la inteligencia. Es la capacidad de seguir actuando cuando todo dentro de ti quiere detenerse, cuando tienes días malos, cuando la duda te invade, cuando nadie a tu alrededor cree en lo que estás haciendo. Ahí es donde se define tu destino, porque cualquiera puede avanzar cuando el sol brilla, pero el que avanza bajo la tormenta, ese se convierte en un hombre diferente, se endurece, se transforma, se vuelve imparable, porque sabe que sus emociones no dictan sus acciones, su visión lo hace. Yo he aprendido que el compromiso real empieza el día que las cosas dejan de ser fáciles. Ahí es cuando tienes que decidir, ¿voy a seguir, aunque esto duela? ¿Voy a mantenerme firme, aunque nadie me aplauda? ¿Voy a seguir construyendo, aunque no vea resultados inmediatos? Si la respuesta es sí, entonces tienes todo lo que necesitas. Porque lo más difícil ya lo resolviste, no vas a rendirte. Y cuando tu mente entiende eso,
Cuando sabe que no hay vuelta atrás, empieza a actuar con una fuerza que no sabías que tenías. Tu disciplina crece, tu enfoque se afila, tu confianza se multiplica, y lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Pero este compromiso no puede ser parcial, no puede ser condicional, no puede depender de cuánto estás avanzando o de qué tan bien te sientes. Tiene que ser absoluto. Tienes que decirte, esto lo voy a lograr. Punto. Y a partir de ahí, todo en tu vida se alinea. Tus decisiones cambian, tus hábitos se ajustan, tu entorno empieza a reflejar esa nueva identidad, porque ya no eres alguien que intenta, eres alguien que está comprometido. Y eso se nota, se siente, se respira en cada cosa que haces, en cómo te levantas, en cómo hablas, en cómo miras tus metas, no como posibilidades, sino como certezas. Recuerda esto, el compromiso no significa que no fallarás, significa que nunca dejarás que una falla defina tu camino, que cada caída será solo una parte del proceso, no el final, que cada obstáculo será solo una prueba más de que vas por el camino correcto, porque los caminos sin obstáculos no llevan a ningún lugar valioso, y tú no estás aquí para lo fácil, estás aquí para lo que transforma, para lo que deja huella, para lo que construye una vida que valga la pena recordar, y esa vida empieza con una decisión, comprometerte contigo mismo hasta el final, sin condiciones, sin excusas, sin pausa. Hay una verdad que muchos evitan mirar de frente. La mayor parte del tiempo, no necesitas más motivación, necesitas más responsabilidad contigo mismo. Porque nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a aparecer con la solución perfecta. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Esta es tu vida. Y si tú no te haces cargo, nadie lo hará. Deja de esperar que algo externo te dé el impulso. Deja de pensar que necesitas más información, más cursos, más tiempo, más claridad. Lo que necesitas es mirarte al espejo y decirte, con absoluta honestidad, soy yo el que se ha detenido, soy yo el que ha postergado, soy yo el que ha permitido que la mediocridad se instale, y solo cuando reconoces eso puedes tomar de nuevo el control. Lograr lo que te propones no es una frase bonita, es una guerra interna, una batalla contra cada hábito débil que te ha mantenido pequeño, contra cada excusa que has repetido por años, contra cada voz interna que te susurra que no puedes, que no vale la pena, que es demasiado tarde. No se trata de sentirte bien todo el tiempo. Se trata de mantenerte firme incluso cuando no sientes nada, porque los resultados que transforman la vida no llegan con emociones pasajeras. Llegan con una identidad fuerte, una identidad que tú eliges construir paso a paso, con cada decisión que tomas cuando nadie te observa. Y aquí es donde quiero hablarte directamente. Si este mensaje está resonando contigo es porque algo dentro de ti ya está despertando. Porque en el fondo, tú sabes que puedes más, que fuiste hecho para más. Y si estás comprometido con esa transformación, te invito a que te unas a esta comunidad de hombres decididos. Suscríbete ahora mismo, no solo por el contenido que comparto, sino porque este puede ser el entorno que te recuerde todos los días que tienes una misión que cumplir. Y si quieres hacer aún más firme tu decisión, deja esta frase en los comentarios. Yo no me detengo. Escríbela, léela, repítela, hazla tuya. Porque las palabras que usas empiezan a moldear la persona en la que te estás convirtiendo. Recuerda que no necesitas avanzar perfecto, solo necesitas avanzar real, sin mentirte, sin esconderte, sin postergar lo que sabes que tienes que hacer. Y no será fácil, pero te prometo algo, valdrá cada segundo. Porque no hay mayor paz que la de mirar atrás y saber que fuiste leal contigo, que no traicionaste tus sueños, que no cambiaste grandeza por comodidad. Esa es la paz que construye una vida con propósito. Esa es la recompensa del que se atreve a sostener su compromiso aun cuando nadie más lo entiende. Ahora, levanta la cabeza, respira profundo y repítete en silencio. Hoy no me detengo, porque cada día que eliges seguir, aunque sea con una pequeña acción, estás escribiendo un nuevo destino, uno que ya no está atado al pasado, ni al miedo, ni a la duda, sino a tu poder, a tu determinación, y a tu voluntad inquebrantable de convertirte en todo lo que sabes que puedes ser. Tu entorno tiene más poder del que imaginas. Puede elevarte o puede destruirte lentamente. Puedes tener una visión clara, una disciplina férrea, un propósito ardiente, pero si te rodeas de personas que no creen en nada de eso, tu energía empieza a apagarse. No porque ellos tengan poder sobre ti, sino porque tú decides permitirlo. Escucha sus dudas, absorbe sus miedos, adaptas tu ritmo al de ellos, y lo peor, empiezas a normalizar la mediocridad, empiezas a llamarle realismo a la resignación, empiezas a justificar tu estancamiento como una forma de cautela, pero no lo es. Es miedo disfrazado de prudencia, es conformismo escondido detrás de excusas lógicas.
Y si no lo detienes a tiempo, te arrastrará a una vida que no elegiste conscientemente. Por eso, si vas en serio con tus metas, necesitas convertir tu entorno en una herramienta, no en un obstáculo. Rodéate de personas que te reten, no que te acaricien el ego. De personas que te digan la verdad aunque duela, no que te animen a quedarte igual. Necesitas voces que te despierten, no que te adormezcan, que te inspiren a crecer, no que te inviten a rendirte. Porque cuando tu círculo está alineado con tu visión, el proceso se acelera, tu mentalidad se expande, tu estándar se eleva, y todo lo que antes parecía lejano empieza a sentirse alcanzable, no por arte de magia, sino porque estás respirando un aire distinto, el aire de la excelencia, de la intención, del hambre de transformación. Pero si ese entorno aún no existe, créalo tú. Sé el primero, sé el que cambia el ritmo, el que decide hablar diferente, el que elige actuar distinto. Y sí, puede que al principio estés solo, puede que muchos se burlen, te critiquen o incluso se alejen, déjalos ir. No vinieron para quedarse. Porque en el camino de la grandeza no hay espacio para quienes se sienten cómodos con tu versión limitada. Y eso está bien. No necesitas multitud. Necesitas verdad. Un entorno lleno de integridad, enfoque, visión. Aunque empiece con uno solo. Tú, recuerda que cada conversación que tienes, cada contenido que consumes, cada espacio que frecuentas, moldea tus pensamientos. Y tus pensamientos, tu identidad. No estás por encima de tu ambiente. Nadie lo está. Por eso, protégelo con firmeza. Limpia lo que contamina. Elimina lo que drena. Cuida lo que permites entrar en tu mente. Porque cada estímulo deja una huella. Y tú no puedes darte el lujo de dejar que huellas débiles determinen tu camino. No viniste aquí a repetir los patrones de quienes se rindieron. Viniste a escribir una historia diferente. Y esa historia empieza por cambiar lo que permites a tu alrededor. Porque el entorno no solo refleja quién eres. Refleja a quién estás dispuesto a convertirte. Hazlo intencional, hazlo poderoso, y pronto descubrirás que la mejor versión de ti mismo no necesita aplausos, necesita espacio. Un espacio limpio, enfocado, disciplinado, donde tu visión respire, donde tus acciones florezcan y donde tu grandeza finalmente se sienta como algo natural, porque lo es. Solo estaba esperando que tú te dieras permiso de serlo. Ningún gran logro ha sido producto de la suerte. Detrás de cada éxito visible hay un sistema invisible. Y si quieres lograr todo lo que te propones, necesitas más que intención. Necesitas estructura. La voluntad es poderosa, pero es volátil. Hay días en los que despiertas con energía y días en los que no. Por eso, no puedes confiar solo en tu ánimo. Tienes que construir un sistema que funcione incluso cuando tú no lo haces al 100%. Un sistema que te sostenga, que te recuerde tus prioridades, que te devuelva al camino cuando tu mente quiera distraerse, porque sin estructura, cualquier meta, por grande que sea, se diluye. Tú no puedes esperar resultados extraordinarios si tus hábitos son ordinarios. Cada decisión pequeña, cada rutina que repites, cada momento en el que eliges lo difícil en lugar de lo cómodo, todo eso va sumando, y no se nota al principio. Pero con el tiempo, esa acumulación silenciosa se convierte en una vida radicalmente distinta. Mientras otros se rinden porque no ven cambios, tú sigues, porque entiendes que el cambio no es inmediato, pero sí inevitable cuando la acción es constante. Por eso necesitas un sistema que priorice lo esencial, que elimine el ruido, que te diga qué sí, qué no y cuándo. Estructura no es rigidez, es libertad bien dirigida. No se trata de llenar tu vida de reglas, sino de crear un marco que sostenga tu enfoque. Porque cuando sabes lo que tienes que hacer cada día, y lo haces sin negociarlo contigo mismo, algo en tu mente cambia. Ya no necesitas motivarte a diario, solo necesitas seguir el plan. Y ese plan debe estar alineado con tu visión, con tus valores, con tus prioridades verdaderas. No con lo que otros esperan, no con lo que está de moda, con lo que tú sabes que necesitas para convertirte en el hombre que quieres ser. Empieza simple. Establece tus rituales, cómo inicias el día, cómo lo terminas, qué alimenta tu mente, cómo recuperas tu energía, cómo mides tu progreso. No necesitas controlar todo, solo necesitas controlar lo suficiente para no perderte en lo irrelevante. Porque cada minuto que se va, no vuelve. Y el tiempo que desperdicias hoy, mañana será el vacío que te aleje de tu propósito. Tu sistema debe proteger tu tiempo como si fuera oro, porque lo es. El oro se recupera. El tiempo no. Haz de tu estructura un acto de respeto propio. No por obligación, sino por convicción.
porque tú sabes que no viniste a esta vida a improvisar tu destino. Viniste a construirlo con intención, con enfoque, con acciones que se sostienen día tras día, aunque nadie las vea, aunque nadie las aplauda. Y un día, sin darte cuenta, esos pequeños actos se habrán convertido en un imperio de resultados. No porque lo deseaste, sino porque lo trabajaste con un sistema que no dependía de tu estado de ánimo, sino de tu determinación profunda. Este es el secreto de los que llegan lejos. No tienen días perfectos, tienen sistemas sólidos, y esos sistemas los sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Tú puedes tener eso. Solo necesitas dejar de improvisar tu camino y empezar a diseñarlo. Y entonces sí, lo que antes parecía imposible, empezará a suceder con una naturalidad que te asombrará. Porque el éxito no es un misterio, es una consecuencia. Y esa consecuencia nace de una estructura bien construida, sostenida con disciplina y alimentada con propósito. La autodisciplina es el puente entre lo que sueñas y lo que logras. Es el músculo silencioso que decide tu destino. Porque puedes tener claridad, puedes tener motivación, puedes tener un sistema, pero si no tienes la fuerza para mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere soltar, entonces no estás construyendo nada sólido. La autodisciplina no es una imposición externa, es un acto interno de respeto. Es decirte, me importo lo suficiente como para hacer lo que dije que haría, incluso cuando no tengo ganas. Porque eso define a los grandes, la capacidad de mantenerse fiel a su palabra, aun cuando nadie más lo exige. No se trata de reprimir emociones, se trata de no ser gobernado por ellas. Hay días en que todo parecerá ir en contra, días en los que te sentirás pequeño, cansado, confundido, pero justo ahí, en medio de esa tormenta emocional, es donde se forja la identidad del hombre fuerte. No en los aplausos, no en los logros visibles, sino en los momentos oscuros donde nadie te ve y tú eliges seguir. Autodisciplina es eso, elegirte, elegir lo que construye, no lo que alivia momentáneamente, porque los impulsos te ofrecen gratificación inmediata, pero te roban poder. En cambio, la autodisciplina te incomoda hoy, pero te recompensa con una vida que vale la pena mañana. Yo he visto a muchos rendirse justo antes del cambio, no porque no fueran capaces, sino porque no estaban dispuestos a sostener la incomodidad necesaria. Querían los resultados, pero no el precio. Querían la meta, pero no el camino. Y ahí está la diferencia entre el que lo logra y el que se queda soñando. El que lo logra hace lo correcto aunque nadie lo vea, aunque no lo sienta, aunque esté cansado. Porque su estándar ya no depende del entorno, ni del ánimo, ni del momento. Su estándar es interno. Y cuando ese estándar está claro, no hay obstáculo que pueda detenerte. La autodisciplina no nace de la rigidez, sino del propósito. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Y para eso, tienes que dejar de negociar contigo mismo cada día. No puedes permitirte debatir si vas a hacer lo que sabes que debes hacer. La decisión ya debe estar tomada. Porque cada vez que entras en debate interno, pierdes energía, pierdes enfoque, pierdes impulso. Tienes que actuar con determinación, como si no hubiera otra opción, porque en verdad no la hay. Si quieres esa vida que sueñas, solo existe un camino: sostener tu compromiso más allá del estado emocional. Y cuando logras eso, cuando desarrollas esa fortaleza de actuar sin depender de las ganas, sin rendirte al cansancio, sin dejarte atrapar por las excusas, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a confiar más en ti. Tu palabra empieza a tener peso, tu mente se acostumbra a la excelencia, y lo que antes te costaba, ahora te resulta natural. No porque el camino sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. Porque te has entrenado a ti mismo para sostenerte, para resistir, para avanzar con decisión. Y esa es una de las cualidades más valiosas que un hombre puede tener. La autodisciplina no es castigo, es poder. Es la herramienta que te permite elegir tu destino en lugar de vivir a merced del impulso. Es el cimiento de una vida con propósito, de una mente clara, de un corazón firme. Y si la desarrollas, te aseguro que no habrá meta demasiado grande para ti, porque ya no dependerás de que las cosas estén bien. Estarás bien tú, estable, enfocado, imparable. Y ese tipo de hombre logra lo que se propone, siempre. Una de las trampas más silenciosas que destruyen tus metas es la necesidad de aprobación. Esa voz interna que, sin que te des cuenta, empieza a preguntarse: ¿y si no les gusta? ¿Y si me juzgan? ¿Y si fracaso frente a todos? Es una voz disfrazada de prudencia, pero que en realidad es miedo puro. Miedo a mostrarte, miedo a destacar, miedo a crecer más que los que te rodean. Y si no la enfrentas, esa voz te encadena a una versión reducida de ti mismo. Te vuelve un actor en la historia de otros, en lugar del autor de la tuya.
Porque cuando vives buscando aprobación, entregas tu poder, permites que las opiniones de los demás definan el tamaño de tu paso, el volumen de tu voz, la grandeza de tu visión. Nadie ha logrado algo extraordinario siendo esclavo de la validación externa. Las personas que transforman su vida y transforman el mundo son las que tienen el coraje de ser fieles a su verdad, aunque eso signifique caminar solos por un tiempo. Son las que entienden que su valor no depende del aplauso, sino del propósito, y cuando ese propósito arde con suficiente fuerza, el miedo a ser juzgado desaparece, porque el compromiso con la meta se vuelve más grande que la necesidad de agradar. Porque sabes que no estás aquí para complacer, estás aquí para cumplir tu misión. Y cuando eso se te graba en el alma, empiezas a vivir con una libertad que muy pocos conocen. Debes aprender a actuar desde la convicción, no desde la aceptación. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque es fiel a lo que quiero? ¿O porque quiero que alguien me vea con buenos ojos? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo, porque una vida construida sobre la aprobación ajena es una prisión. Aunque luzca bonita, aunque suene lógica, aunque te haga sentir seguro, pero no viniste a esta vida a vivir seguro, viniste a vivir real, pleno, íntegro, y esa plenitud solo llega cuando te atreves a ser tú, sin disculpas, sin filtros, sin esconder tu ambición por miedo a incomodar. Y no se trata de rechazar todo consejo, se trata de aprender a discernir. No toda crítica es valiosa, no toda opinión merece tu energía. La mayoría habla desde sus propias limitaciones, desde sus propios fracasos no resueltos. Y si no tienes cuidado, terminas viviendo bajo sus miedos, en lugar de guiado por tu visión. Aprende a escucharte más a ti, a confiar en tu instinto, a seguir tu voz, incluso cuando tiemble. Porque esa voz es la que sabe hacia dónde vas. Esa voz es la que te conoce mejor que nadie. Esa voz es la que te ha sostenido en los peores momentos. Dale espacio, dale autoridad. Cuando ya no necesitas aprobación para avanzar, eres libre. Y un hombre libre, con propósito, disciplina y estructura, es indetenible. Porque ya no actúa para ser aceptado. Actúa para cumplir una misión, y esa misión lo guía, lo despierta, lo fortalece, día tras día. Mientras otros piden permiso para avanzar, él ya